Hola, buen día a todos. Primero contarles que los resultados que vamos a presentar en este taller surgen del trabajo conjunto de la Chacra Pergamino con el INTA Oliveros, el grupo de Fernando Salvagiotti, con el que venimos trabajando ya hace varios años. La primera parte de mi introducción va a ser plantearles desde la producción cómo surgieron la necesidad de estos ensayos y de generar conocimientos sobre el cultivo de vicia, las fertilizaciones en maíz y trigos y la residualidad que ese cultivo dejaba de nitrógeno. En la campaña 2012-2013, que fue la primera campaña que empezamos a trabajar en la Chacra Pergamino, haciendo ensayos de distintas rotaciones con distintos cultivos, por primera vez introducimos en ese invierno el cultivo de vicia villosa en dos franjas, que son las dos que están en el dibujo en amarillo. Hicimos un maíz de diciembre que venía de una vicia durante ese invierno, que había crecido durante todo el invierno, en una rotación que es trigo-soja, vicia-maíz. Y en el contraste es la rotación de al lado, donde el maíz es un maíz también de diciembre tardío, que venía de barbecho, que en todo el invierno había tenido barbecho. Esa es la rotación trigo-soja, maíz de primera, soja de primera. Ese primer año, la verdad que no sabíamos nada de la vicia. La implantamos en cuanto cosechamos la soja de segunda, el 26 del 4, y la secamos en octubre. Fue un invierno muy seco, que habían llovido solo 40 y pico de milímetros en ese ciclo, y sembramos el maíz en diciembre. La realidad es que no sabíamos cómo fertilizar esos maíces atrás de vicia, y lo que hicimos esa primera campaña fue manejar igual al maíz atrás de vicia que el maíz atrás de barbecho. Hicimos nitratos a la siembra y ajustamos las dos fertilizaciones en B6, fertilizamos los maíces y llevamos a 150 kilos de N. Esos son un poco los resultados que tuvimos de nitrógeno. Ahí en la primera fila está el maíz que viene de vicia, en la segunda fila el maíz que viene de barbecho. Ese año que fue tan seco generamos poca materia seca, tuvimos 3.300 kilos de materia seca de vicia. Hoy sabemos que eso es bastante poco. Los rendimientos de los maíces en uno y otro caso no hubo diferencias, pero cuando fuimos en B6 a medir nitratos antes de fertilizar el maíz, nos encontramos con que en la vicia había 30 kilos más de N en el suelo. Fue un primer indicio de que esa vicia nos aportaba nitrógeno, pero igualmente manejamos la fertilización igual en los dos casos, y a cosecha de ese maíz fuimos de vuelta a medir el nitrato en el suelo para ver cómo había quedado. Y nos encontramos con que a cosecha del maíz había 100 kilos más, 110 kilos más, 152 versus 43 kilos, 110 kilos más de nitrógeno en el suelo cuando habíamos hecho la vicia antes del maíz. Ese fue nuestro primer indicio de que capaz que estábamos haciendo mal las cosas, que nos estaba sobrando nitrógeno al cosecha y que estábamos sobrefertilizando ese maíz, porque si no, no nos hubiesen sobrado 100 kilos de N. En el rendimiento no se había visto impacto, con lo cual esa liberación de nitrógeno había sido progresiva y no le había llegado a afectar a ese maíz. Entonces ahí surgió la necesidad de conocer la respuesta a la fertilización nitrogenada en maíces con antecesor vicia para definir estrategias de fertilización. Esa es una primera parte del ensayo que les va a contar Fernando. Y después, a medida que fue transcurriendo este ensayo, que lo hicimos durante 3 años, de ver cómo respondía el maíz a la fertilización con distintos antecesores, nos surgió otra pregunta que surgió del ensayo mismo de rotaciones. En ese ensayo de rotaciones, acá es el ejemplo de uno de los establecimientos. Estamos probando 5 rotaciones, que son los distintos colores, están puestos arriba en los cuadraditos, desde la roja hasta la negra. Y las rotaciones que quiero que presten atención son las rotaciones 3 y 4. Y nos llamó la atención que consecutivamente en 2 campañas, en el eje X son las campañas desde que arrancó el ensayo de la chacra, y esos son los rendimientos solo de maíz, de trigo. Perdonen que no les aclaré en el eje, pero esos son, arriba lo dice, son rendimientos de trigo. En los trigos, lo que podemos comparar ahí para que sea más válido son los trigos que están en la misma campaña. Y fíjense que las rotaciones en amarillo, que es trigo, sorgo, vicia, maíz, y las rotaciones en azul es trigo, soja, cebada, maíz. Fíjense que los rendimientos en la campaña 13-14 y en la 15-16 son de un 24 a un 53% mayores en la rotación que viene, donde el trigo viene de vicia maíz respecto de donde el trigo viene de cebada maíz. O sea, 2 gramíneas antecesoras versus una leguminosa de cobertura y un maíz de grano.
Ese fue nuestro primer indicio de que algo está pasando con el nitrógeno que le está quedando también para el trigo siguiente y nos está impactando positivamente en la rotación. Y entonces ahí surgen los ensayos que ahora les va a contar Fernando, también de hacer ensayos de fertilización en los trigos. Bueno, buenos días a todos. Entonces, lo que planteé bien es una pregunta muy simple que se hacía a los productores ahí sobre qué pasaba con la vicia. Lo que pasa es que muchas veces por el tipo de estructura que hacían de franja, experimento, no podían despejar o ver cuál era el efecto neto, si existía un efecto. Había algo, que es siempre lo que observamos cuando queremos un experimento, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo y tratar de buscar esa respuesta de cuánto daba de nitrógeno la vicia. Y yo quiero que nos recordemos rápidamente de cuando nosotros hacemos cultivos intensivos, en el cual metemos 2 cultivos o dobles cultivos, de acuerdo a lo que metemos con doble cultivo va a ser diferente la dinámica del nitrógeno. Entonces, si nuestro objetivo es tener un maíz tardío, sembrado a partir del 15, 20 de diciembre, lo podemos hacer sobre una gramínea y sabemos que la gramínea no tenemos ningún aporte externo de nitrógeno, al contrario, nos va a estar consumiendo nitrógeno, agua, etcétera, lo cual nos va a modificar mucho lo que es el ambiente del nitrógeno disponible para el cultivo siguiente. En cambio, si nosotros metemos alguna leguminosa cualquiera, puede ser de grano, en el caso de una arveja, por ejemplo, que fue lo que estuvimos probando, que podemos fijar, podemos aportar con el residuo vegetal, pero se nos va con la cosecha parte de ese nitrógeno, pero podemos poner un cultivo de cobertura en el cual, o la vicia, por ejemplo, en el cual todo el nitrógeno va a permanecer en el suelo. Todo esto nos da diferentes interrogantes. Entonces, cuando Belén les contaba que los nitratos no les daba o no parecía manifestar lo que estaba viendo en el campo, es porque hay una diferente dinámica y muy rápida en una etapa donde hay mucha humedad, mucha temperatura y una gran actividad biológica. Entonces, ahí planteamos el experimento porque tenemos, para resumir esto, tenemos un aporte de residuos con distinta calidad, tiempo de exposición a las condiciones ambientales, que van a afectar a la mineralización y disponibilidad de nitrógeno. Y entonces lo que nosotros suponíamos, evidentemente, era que todo esto va a tener un impacto diferente para el diagnóstico de la fertilización nitrogenada. Evidentemente, cada cultivo va a dejar una cantidad de nitrógeno en el suelo diferente. Entonces, las primeras preguntas que nos hacíamos, ya tiene unos trabajos que también estábamos realizando en el INTA hace un par de años atrás, cuando interactuamos con Belén, es ¿cuánto nitrógeno aporta la vicia? Pero aparte de ese nitrógeno, ¿cuánto de ese nitrógeno viene de la fijación biológica? Porque cuando nosotros decimos, tenemos tanta producción de materia seca, tanto nitrógeno, todo ese nitrógeno que tiene la vicia, parte es de la fijación biológica y parte es nitrógeno que está absorbiendo del suelo, ¿no? Y de paso preguntamos a la arveja, ya que tenemos el sistema experimental para hacerlo. Entonces, estos son resultados de varias redes de ensayo, aparte de lo que hicimos en Uranga con Belén, en todo lo que es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, en el cual medimos qué porcentaje de fijación biológica. Acá lo que está el valor es el valor en promedio. En arveja medimos que un 64% en promedio viene la fijación biológica. En vicia un 61%, lo que está entre paréntesis nos indica el rango que tenemos. Con lo cual, esto no es matemática, no es algo... Tenemos biología acá y si bien la vicia nos puede estar aportando con mayor frecuencia, casi un 80%, tenemos momentos en el cual por condiciones de suelo, condiciones de producción, podemos tener valores bajos de 44%, hemos tenido valores hasta el 30%, porque hay que analizar cómo está el sistema. Este es el nitrógeno, cuánto significó en kilogramos por hectárea de fijación biológica. Evidentemente la vicia, por su gran producción de biomasa, tiene un mayor aporte que la arveja, ¿no? Y fíjense que el nitrógeno total absorbido, ¿no? Fíjense que esta sería la proporción, el 89 sobre 151, la proporción que tendría de la fijación biológica. Entonces lo primero que vemos es, ¿la vicia nos aporta nitrógeno al sistema? Sí, nos está aportando de la fijación biológica y alguna parte va a depender de cómo sea la condición de cada lote. ¿Estamos con esa? Entonces la segunda pregunta era, que interesante saberla, era que nosotros... Acá lo que graficamos es la biomasa que tenemos con el nitrógeno absorbido y vemos que la vicia produce aproximadamente 24 kilos, requiere 24 kilos de nitrógeno por cada kilo de biomasa que tengamos. Y retengamos estos números, porque es importante saber, porque la forma que tenemos nosotros de cuantificar es a través de medir cuánta biomasa nos da la vicia. Y si nosotros graficamos lo mismo, pero teniendo en cuenta solamente el nitrógeno que deriva de la fijación biológica, nosotros vemos que el cultivo de vicia requiere aproximadamente 16, o en promedio, para la red de ensayo que teníamos acá, 16 kilos de nitrógeno fijado por cada kilo de biomasa. Estos números son interesantes porque es lo que nos permite hacer un tipo de balance, algún tipo de aproximación. Esto es experimentación a campo, o sea, realizado en diferentes campos, o sea que no es una información teórica, es información real generada en los lotes. ¿Estamos? Entonces, con eso, la primera pregunta acerca del aporte. Interesante ver esto, se lo muestro rápido, que a las vicias y a las arvejas, cuando nosotros ponemos una leguminosa nueva en el campo hay que inocularlas.
porque generalmente la bacteria no es la misma de la soja, es otra bacteria diferente, y nosotros tenemos que tratar de meter a la bacteria a que se multiplique. Fíjense, todos son los ensayos que hicimos en el libro con Juan Enrico, que trabaja en nuestro grupo de trabajo, y vemos para vicia y arveja con inoculante el porcentaje de fijación. Fíjense que aumentamos de un 40 con la nativa hasta casi un 60% de fijación inoculando la vicia. No tuvimos tanto efecto en arveja, pero cuando lo mandamos o lo transformamos en kilos de nitrógeno, la inoculación siempre tiene un efecto muy fuerte sobre lotes que no tuvieron historia de arveja ni vicia. Esto pasaba en soja en 1975, para dar una... Entonces, cuando trabajamos en la chacra, en el grupo decimos, ¿cuánto nitrógeno está? Entonces, este es el nitrógeno que nos aporta una arveja o una vicia. Ahora, ¿cómo impacta eso sobre la dosis óptima económica de nitrógeno del maíz tardío? O sea, ya estamos sacando lo que es el cultivo, ver cómo funciona en el sistema el nitrógeno que tenemos, ¿no? Entonces, acá está el experimento que hicimos, porque para esto hay que hacer experimento, hay que molestar un poco a los productores, que nos hagan la franja como queremos, ponemos los palitos donde molestan. Pero básicamente en el Nuranga hicimos una rotación cultivo invernal maíz tardío trigo. Vamos a evaluar la residualidad de la vicia en esta rotación, una rotación bien intensiva, que eso es importante tenerlo en cuenta. Lo hicimos en 3 campañas para maíz y en 2 campañas para trigo. Y básicamente el experimento eran una franja de arveja grande, una franja de vicia, una de trigo y un barbecho, que llamamos que tenía el rastrojo de la soja. Eso en el invierno. En el verano, ¿qué hicimos? Dejamos un pedazo sin fertilizar, o sea, acá tiene la fertilización común del maíz que realizaba el productor, dejamos un pedazo sin fertilizar para hacer el experimento. Entonces, el primer año lo que hacíamos fue hacer un maíz tardío, y lo que hacíamos fue en cada una de estas franjas un ensayo de fertilización nitrogenada con 3 repeticiones, dosis entre 0 y 180 kilos de nitrógeno para ver la respuesta a la fertilización. ¿Estamos? Después lo que hicimos después vamos a volver de vuelta, es dejamos a ese pedazo sin fertilizar, dejamos un pedazo de maíz sin fertilizar para poder evaluar el efecto en el trigo de la vicia. ¿Me van siguiendo como el experimento? Entonces, al dejar este pedazo sin fertilizar, lo que estamos viendo acá es el efecto neto de cada antecesor de lo que nos está dejando con su residualidad. Entonces, para que vean un poco, esto era el barbecho, así se veía el maíz cuando sembramos en un barbecho de soja, así sobre arveja, así sobre trigo. El trigo tiene otras cuestiones bastante complicadas para implantarlo, y así sobre vicia, ¿no? Entonces tenemos diferentes situaciones y diferentes dinámicas. Vamos a un poco de resultados. Esto fue en la primera campaña, lo que está en amarillo es el trigo. Esto es una característica que se nos va a repetir para que yo les voy marcando con diferente intensidad que se va. En general, lo que está en verde acá arriba, sin respuesta a la fertilización, es la vicia, o sea, con este nivel de rendimiento, ¿no? O sea, el maíz sembrado sobre vicia no tuvo respuesta a la fertilización. Lo que está en rojo y acá los rombitos nos está marcando lo que son arveja y el barbecho. El barbecho sé que hay una pequeña respuesta a la fertilización. El trigo siempre debajo, evidentemente, cuando comparamos el 0, nos dice que tiene muy baja disponibilidad de nitrógeno. Pero una característica interesante de esto, y se va a repetir, es que el trigo nunca llega al mismo máximo que llegan la vicia o cuando tiene arveja. Este fue el siguiente año, fíjese, es una condición mucho más deficiente de nitrógeno para el trigo, fue un trigo de alto rendimiento, ¿no? Y fíjense que no puede llegar al mismo máximo. O sea, evidentemente hay una deficiencia de nitrógeno, responde a nitrógeno, pero hay otros factores que nos están influyendo, que básicamente es el agua, ¿no? Fíjense, este es el tercer año, con un menor potencial de rendimiento, pero en general se mantiene el mismo comportamiento, que vamos en las conclusiones que tenemos, que sobre vicia, por la demanda que tiene, no tenemos respuesta a la fertilización. Cuando lo hacemos en un barbecho, en una arveja, tenemos una pequeña respuesta y necesidad de nitrógeno, y cuando tenemos trigo, ahí sí donde tenemos que meterle mucha pila a lo que es la fertilización nitrogenada. La forma de evaluar cuánto nitrógeno, ahora, ¿cómo hacemos para evaluar cuánto fue el nitrógeno que nos dio la vicia? Entonces, nosotros dentro de los experimentos tenemos un testigo, ¿no? El testigo, si nosotros analizamos cuánto nitrógeno absorbe, lo hacemos por un método Kildare, cuánto nitrógeno absorbe el testigo, nos está diciendo la capacidad que tuvo el suelo de darle nitrógeno al cultivo siguiente. Entonces, fíjense, para los diferentes antecesores, arveja, barbecho, trigo y vicia, evidentemente se nos marca que el trigo fue el que tuvo menos disponibilidad el suelo para dárselo, por eso fue la respuesta que obtuvimos, pero fíjense que acá está la vicia y el barbecho. Si nosotros hacemos la diferencia entre el aporte de la vicia y el aporte del barbecho, lo que tenemos es el efecto de la vicia, ¿no? El efecto de haberle aportado. Fíjense que el primer año nosotros tuvimos casi 62 kilos de aporte de nitrógeno a partir de la vicia. El segundo año un poquito menos, 19, porque como vimos bien fue menor la fijación biológica, fue menor la producción. Y el tercer año fue casi de 53 kilos. Ese es lo que nosotros llamamos como el efecto vicia sobre el maíz que seguía en la rotación.
creo que se iba Belén, pero lo que nosotros quisimos ver después, lo que va a mostrarle Belén un poquito ahora, era validar si esto que nosotros habíamos obtenido en el campo se manifestaba en otra situación. Nos parecía importante, una vez que tuvimos estos 3 años de ensayo, la verdad que el grupo ya con el primer año nos quedamos bastante convencidos de que podíamos hacer un maíz arriba de vicia sin fertilizar, pero como la realidad no lo habíamos trasladado a un sistema de producción grande, a superficies grandes, lo que decidimos hacer fue validar esta información a campo. Para ello, acá les muestro datos de 5 establecimientos en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, donde lo que hicimos en lotes de vicia, en lotes de producción enteros de vicia villosa, durante 2 campañas, al maíz siguiente arriba de la vicia, le hicimos 2 tratamientos de fertilización. O sea, una parte no se fertilizó. Según qué tan arriesgado fue el productor, decidió que todo el lote no se fertilizara y hubiera una franja georreferenciada fertilizada, o en algún caso un productor más desconfiado fertilizó el ensayo, todo el lote y dejó una franja sin fertilizar. Independientemente de cuál sea, lo que hicimos con mapas de rinde fue, o en algún caso con cosecha directa, fue tener los 2 datos de rendimiento. El mismo maíz, mismo híbrido, misma fecha de siembra, todo igual, lo único que cambió fue esa fertilización nitrogenada. Y un dato fundamental es que medimos cuánta materia seca de la vicia tuvimos. Y eso es un dato no menor por todo lo que viene contando. En realidad, son pocos los productores que se toman el trabajo de ir y medir cuánta materia seca genera. Y nos encontramos con que eso es un dato crucial para definir la respuesta a la fertilización. Porque lo que construimos es este gráfico que lo que muestra es el rendimiento relativo al N1. O sea, ahí el 100% es el tratamiento de maíz fertilizado, ¿no? El maíz fertilizado. Si está igual, o sea que nuestra respuesta en diferencial entre el N0 y el N1 está cercana a 100, quiere decir que no hay respuesta a la fertilización nitrogenada. O sea que la plata que gastamos en fertilizar ese maíz en realidad no la vimos reflejada en el rinde, por lo tanto es una plata perdida. Sin embargo, si está por debajo del 100, quiere decir que sí hubo respuesta a la fertilización y que nos perdimos de ganar mucho rinde por no haber fertilizado. Y nos encontramos que esto estuvo muy fuertemente relacionado con la producción de materia seca de la vicia. Y en general, en el primer año nos había dado un umbral un poquito más alto, cuando sumamos algunos lotes más, el umbral bajó a 4.700, pero en general lo que estamos viendo es que con niveles de materia seca de por arriba de 5.000 kilos de materia seca, en maíces tardíos y en vicias bien noduladas, o sea, con niveles altos de producción, podemos estar en la derecha de ese gráfico, o sea, sin respuesta a la fertilización nitrogenada, y nos podemos quedar bastante tranquilos que no necesitamos fertilizar, pero cuando se me cae la materia seca, ojo, ahí ya es otra situación. Y si se nos caen esos valores de materia seca, fíjense que están en el orden del 2.000 a 4.500 kilos de materia seca, que te puede pasar en un año seco, te puede pasar en unas siembras muy tardías de vicia, o si uno quisiera anticipar el secado y no dejarla que acumule mucha materia seca, ahí sí hace falta nitrógeno para fertilizar. Bueno, entonces hay efectos del maíz tardío, pero yo les vendí otra también, que decíamos que queremos ver qué pasaba con el trigo. ¿Y cuál es el comentario que uno ve cuando cosas? Siempre veía, decíamos, sí hay vicia y el trigo está más verde cuando el antecesor era vicia. Entonces, bueno, vamos a cuantificarlo, porque es una sensación, sí, una cuestión que veíamos después. Entonces, usamos el mismo sistema experimental, nada más que ese pedacito que dejamos sin fertilizar, lo hicimos 2 años. O sea, el primer año nos dio la sensación y el segundo y tercer año hicimos el experimento. Dejamos ese pedacito sin fertilizar y ahí hicimos un ensayo de fertilización nitrogenada de trigo. Para ver el tipo de respuesta. De vuelta, tengo acá el resultado del primer año. ¿Cuál fue el efecto? O sea, el mismo razonamiento. Esto es arveja, maíz, trigo. Barbecho, maíz, trigo. ¿Me siguen? Trigo, maíz, trigo. Vicia, maíz, trigo. Entonces, de vuelta, haciendo la misma diferencia entre el barbecho y el vicia, nos da cuánto efecto acumulado. Son 17 kilos más que nos da la vicia. Estos son los 17, más, en el caso de más los 19 que tuvo el primer año, ¿no? Son los dos, el efecto real que tuvo la vicia sobre el cultivo siguiente. Entonces, ¿cuánto nitrógeno hay que aplicar si el cultivo que sigue es trigo? Y bueno, este es rendimiento de trigo sobre las secuencias que venían con arveja, con barbecho, etc.
Lo primero que hay que ver, primero, que la vicia, evidentemente, si analizamos el cero acá, la vicia tiene un efecto residual que está expresado en rendimiento, ¿no? Que supera evidentemente al trigo, es el que menos tiene, nos sigue el mismo comportamiento acerca de cómo es la dinámica del nitrógeno. Pero otro interesante es que este nitrógeno no alcanzó para alcanzar la máxima producción que podemos llegar a tener en el ambiente. O sea, nos ayuda, nos empuja un poco para poder disminuir la dosis, pero si queremos maximizar o ver cuál es la máxima producción que tenemos, que realmente las dosis óptimas económicas estuvieron entre 90 y 100 kilos de nitrógeno, tenemos que hacer el análisis suelo y ver cuánto nos da y tenerlo en cuenta. Este fue el segundo año con un potencial menor. Es interesante tener en cuenta que este es un trigo que está muy intensificado, porque imagínense, eso es interesante tenerlo en cuenta. Este es un trigo que está sembrado sobre un maíz tardío. El trigo se sembraba en julio, agosto casi. O sea que es, cuando yo decido intensificar la producción, ¿cómo viene el trigo? A nosotros nos sirve para marcar cuál era la disponibilidad y para ver cómo nos responde. Si quieres hacer un tipo de resumen, esto es la vicia, lo que está acá en el cuadro arriba es vicia, estos son los 3 años, esta es la biomasa que produjo. Fíjense que la concentración de nitrógeno que tiene es bastante, entre casi un 3,5%. Esto fue el nitrógeno que absorbió, esto fue el nitrógeno que fijó. Fíjense que dependiendo de los años de la producción, varía la cantidad fijada. Lo que tenemos acá es cuánto absorbió el nitrógeno testigo el maíz, o sea que nos está expresando la capacidad que tuvo el nitrógeno testigo el maíz sobre la vicia, ¿no? La capacidad que tuvo el suelo. Y esto fue la cantidad que nosotros medimos la siembra, que muchas veces, fíjense que los números eran parecidos, ahora no tengo comparado con arveja, pero era muy parecido, y la medición de nitrato no nos estaba diciendo realmente la no respuesta que después teníamos en el cultivo siguiente. Y si quieren, este es el cultivo de trigo, cuánto absorbió el cultivo de trigo. Acá está el efecto vicia 2 años seguidos. Y fíjense que este efecto de vicia, yo acá le puse un factor del 18, un 47%, es el efecto acumulado de haber sumado, en el caso del primer año, los 19 que tuve del efecto vicia en el maíz, más los 17 que tuve en el trigo, y en el segundo año son 53 más 21. Este es el efecto nito-vicia evaluado en las 2 secuencias, en maíz y trigo. O sea que tenemos un efecto importante que hay que tenerlo en cuenta, que no hay que desmerecerlo, son unos kilos de nitrógeno que podemos disminuir, pero me parece que hay que cuantificar, empezando por cuantificar la biomasa de la vicia que tenemos. Entonces, una de las primeras resúmenes que tenemos, evidentemente que trigo es el que tiene la dosis óptima económica mucho más grande por una cuestión de disponibilidad, soja y arveja algo similar. Lo interesante de esto es que con arveja uno se puede llevar una cosecha en el invierno. En el caso de la vicia tenemos algo de cobertura, la arveja no es la mejor cobertura, pero tenemos algo en el cultivo, y la vicia evidentemente casi no se necesita fertilizar. En el caso de trigo sigue el mismo orden, nada más que en el caso de vicia sí necesitamos aplicar fertilizantes porque el nitrógeno, aunque hay una residualidad, no es suficiente para sostener la producción que tenemos del lote. Y después 3 conclusiones. La vicia como antecesor de maíz de siembra tardía aporta el nitrógeno en el suelo para sostener la producción. Dependiendo de la producción, esto es importante que lo remarcamos, la producción de materia seca, y hay que medir cuánta materia seca nos está dando la vicia. Existen efectos residuales en la vicia en cultivos sucesivos. Acá evaluamos el trigo, pues puede ser una cebada, puede ser cualquier cultivo, podemos tener un efecto de ese nitrógeno. Pero aunque no es suficiente para sostener la producción máxima alcanzable, el aporte implica una dosis menor de fertilizante nitrogenado a aplicar. Y esto es interesante, como para cerrar, que en el análisis económico porque la historia es, ¿cuánto me sale hacer la vicia? Y sí, por ahí cuando es el número solo de 20 vicias es un número caro, cuando sale la semilla y empezamos. Pero me parece que hay que tener en cuenta en el cálculo económico no solamente incluir el efecto de la reducción de la fertilización nitrogenada como factor, sino otros servicios ecosistémicos que nos está brindando un cultivo de cobertura como la vicia, asociados a la cobertura del suelo. Y yo les diría, yo puse 3, podemos nombrar otros, pero es el control de maleza, la disminución de la erosión, en el caso del campo Durango, el campo con pendiente, que también nos favorecía, y el aporte que también tenemos de carbono aparte del nitrógeno. Bueno, era para resumir un poco esto, me parece que es interesante las preguntas que surjan de esto. Bueno, vamos a pasar a un espacio de preguntas. Vayan levantando la mano y él les va a ir alcanzando el micrófono. Yo en ningún caso vi que dijeran los milímetros que llovía de un año a otro en los ensayos, para saber si hay alguna diferencia importante, si es seco o es húmedo. Las campañas invernales
La primera fue un poco más seca y la segunda y tercera generaron mucha más producción de materia seca porque hubo mejor condición hídrica. Vieron que las respuestas en trigo se marcaban mucho más el segundo y el tercer año en la fertilización de los maíces, y eso fue porque fueron trigos de mucha producción de materia seca, donde generó tanta biomasa que también generó más inmovilización de nitrógeno. Las campañas de verano fueron excelentes las tres. Las campañas de verano de los maíces no tuvieron demasiadas limitantes hídricas, y en los trigos siguientes... El tercer maíz que estuvo bueno de agua, pero se sembró tarde. Fue el año sembró muy tarde. Del temporal de 2017. diciembre. Se sembró el 7 de enero, entonces cayó el potencial por siembras más fecha de tardías. siembra y no por... Fernando, por acá. Belén, gracias por la presentación. Una pregunta relacionada con el porcentaje, digamos, de nitrógeno en vicia. Tiraste un valor promedio y mencionaste los rangos. ¿Hicieron un análisis, digamos, de exploración de si el porcentaje fijado cambia o disminuye cuando las condiciones o la biomasa total de la vicia es menor, digamos, para ver si hay una tendencia que una vicia regular tiene menos fijación? Sí, viste la curva esta que mostramos de biomasa con... Sí, la vicia o cualquier leguminosa, en la medida que tenga mejor condición de crecimiento, va a fijar más. O sea, vos le estás dando mejor condición de crecimiento, fotosintetiza, le da alimento a la bacteria, si querés llamarlo, pero digamos que la biomasa, mientras más biomasa tiene, más fijación va a tener. Pasan todas las leguminosas. Para Belén o Fernando, ¿qué consideraciones están teniendo para el manejo agronómico de la vicia? ¿Qué han ido aprendiendo para cualquiera de los dos? En el sudeste sudeste de Buenos Aires, estamos probando hace 2 o 3 años a campo. Vemos que se nos enferma mucho, o sea, en el invierno frío y húmedo se nos enferma de botrytis alternaria y se nos viene abajo, aparecen parches y demás. Realmente estábamos poniendo muchas esperanzas en la vicia por todas estas bondades que han enumerado, pero flaquea. ¿Cuánto es el crecimiento otoño y cuánto primavera asociado a eso, para ver cómo tenemos que manejar fecha de siembra y alguna cosa más? Digo yo algunas consideraciones generales que fuimos aprendiendo en cuanto a que lo más importante respecto del ciclo es la fecha de secado más que cuando la siembres. Al principio teníamos el resquemor de sembrarla lo antes posible porque pensábamos que eso era lo ideal. Evaluando un montón de situaciones de producción, lo que vemos es que la variable que más se asocia con la producción de materia seca es el momento de secado. Que secando a partir del 31 de octubre, o sea, secando en noviembre, podemos estar generando en nuestras condiciones esos 5.000 kilos de materia seca. Si nos anticipamos por falta de agua, como nos ha pasado de tener que anticiparnos, se nos cae un montón. Y haber de adoptar los cultivos de cobertura, porque en nuestra zona, esa zona arvejera tiene muchos problemas de enfermedades de suelo con arveja, y tenemos el fuerte temor de que esas enfermedades de arveja se trasladen a la vicia. Hoy por hoy no lo estamos viendo, pero lo estamos monitoreando bastante. Tenemos un lote, uno de esos lotes que les mostré al principio, ya lleva 4 vicias en los últimos 6 años, con lo cual es el lote testigo que tenemos como para ir chusmeándolo, porque si aparece un problema va a aparecer primero en ese lote. ¿Alguna otra consideración? Lo de la inoculación, no cabe duda. A ver, salvo que tengas mucha historia arvejera, hemos tenido algún problema de no inocular porque se nos pasó en algún lote sin historia y los nódulos que aparecen son nódulos grandes, aislados, y la producción de materia seca cae un montón, como mostró Fernando. No sé si quieres agregar algo más. No, me parece que una de las cosas que hemos aprendido mucho, porque cuando se empezó a hacer vicia para maíz, se empezó a querer hacer la vicia para el maíz de primera. Entonces, el primer gran aprendizaje es que cualquier cultivo de cobertura que queramos meterle para el maíz de primera, no llegamos, ¿no? O sea, que no llegás porque no llegás por la fecha de siembra, porque la explosión de la producción de vicia, la sembrés en abril o la sembrés en junio, es en septiembre, a fines de septiembre. Con lo cual no llegás a tiempo para un maíz de primera. Entonces lo hacemos generalmente para un maíz que entra muy bien para un maíz tardío. Ahora hay algunas experiencias que quieren hacer de sembrarlo un poquito antes, pero habría que corroborarlo, pero no llegamos con la biomasa suficiente para poder tener el efecto que tenemos. Después, me parece que cuando implantamos vicia, tenemos que ver también la cuestión de las malezas, porque nosotros siempre vemos la cuestión final de cómo controla la vicia, que hay menos malezas. Pero también tiene que ser una vicia hecha con un buen control de malezas de invernales. O sea, pero ¿qué herbicida le metemos? Pues un pivo, generalmente, para poder tener que ese cultivo se desarrolle bien. Tengan en cuenta que la vicia no hace su efecto que a nosotros nos gusta hasta septiembre. Es un cultivo
que viene lento, que a veces el frío le pega, lo tira, viene despacito y de golpe empieza a... Entonces me parece que eso fue un de los grandes aprendizajes que hemos tenido para cosas. Pero las enfermedades parece que es algo a observar, ¿eh? En el sur es hasta octubre. Ustedes a septiembre, nosotros octubre. Claro, peor todavía. Sí. En el caso de suelos con menor contenido de materia orgánica, se supone que la fijación de nitrógeno en proporción va a ser más alta. Sí. ¿Está bien? Y la otra cosa es si han medido el consumo de agua en estas producciones de cerca de 5.000 kilos de materia seca. Eso estamos haciendo. No, en caso, Sí, nosotros algo de agua medimos y el costo hídrico de hacer la vicia nos dio intermedio entre hacer un trigo o una arveja de grano, ¿no? Ambos de grano. Era alrededor de 60 y algo de milímetros el costo hídrico, o sea, la diferencia entre dejar en barbecho y hacer la vicia versus la arveja, que era un poco menor, y el trigo un poco mayor. La gran ventaja es que uno ese costo hídrico lo puede manejar. Vos en el trigo y la arveja no lo podés manejar, tenés que dejar que llegue hasta cosecha y bueno, y después confiar de que llueve. Vos la vicia lo podés manejar y podés tomar la decisión a cuenta de perder nitrógeno, pero la decisión de cortarla antes, y lo hemos hecho, de cortadas antes porque el año venía muy seco. Sí. En base a los resultados que ustedes mostraron, es evidente el impacto de la fijación biológica. En otros talleres se comentó que había mucho problema de calidad de inoculantes. Me interesaría saber con qué inoculantes ustedes trabajan. Rhizobium leguminosarum, que es la especie que es específica. En el caso usamos, no sé en Uranga, hablo de olivero, pero son los líquidos, los de Rizobacter. Hemos usado líquidos de Rizobacter y hemos usado turbas de Rizobacter. Lo importante es tener un inoculante de calidad que te garantice el número de bacterias que tengas. Y tengamos en cuenta, es interesante la pregunta porque si queremos comparar con soja no es una buena comparación, porque soja hacemos todos los años, o en la zona soja se hace todos los años. Entonces, la historia de que el inóculo esté, o sea, que la bacteria esté, está porque todos los años hacemos soja. En el caso, si hacemos una vicia cada 4 años, no esperemos que la inoculación que hicimos el año 1 la tengamos el año 4. No pasa nada. Uno ve eso en soja al revés cuando va a zonas que no son sojeras, que se hace una soja cada 3 o 4 años y hay respuesta a la inoculación. Es porque nosotros, para que la bacteria esté viviendo, tenemos que hacer todos los años, estar inoculando todos los años como hacemos con la soja. O sea que en el caso de vicia, si de acuerdo a la intensidad con que lo vayas haciendo, es importante que lo inocules cada vez que lo hagas. Esa es mi experiencia. Sí, en el gráfico hay de respuesta de nitrógeno relacionado a la materia seca. Dice rendimiento relativo a N1. ¿Cuál sería el N1? El N1 era diferente en cada caso, por eso lo hice relativo al N1. Pero más o menos el rango de fertilizaciones ajustaban a llevar el maíz a 150 kilos de N disponible, 150, 160. Cambiaba según los niveles, lo tengo más completo si a alguien le interesa ese dato. Lo tengo hecho sin relativizar también. Pero los niveles que llevábamos a los N1 eran más o menos un nitrógeno disponible total de 160 kilos en suelo. Y los rindes objetivos ahí cambiaban un poco porque pero más o menos estábamos en 10.000 kilos, 11.000. Una última pregunta. Por allá. Se ve que me había pedido eso. Quedamos disponibles igual para lo que necesiten. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Yo les hago una consulta. Yo estoy en la zona de Entre Ríos. Tenemos una vicia que al día de hoy tendrá 5.000 kilos de materia seca. Se pudo sembrar con una máquina altina al voleo. Anduvo bastante bien. Y vamos a un maíz temprano, sembrado ahora principios de septiembre, fines de agosto. Quería saber cuánto tiempo tarda en estar disponible ese nitrógeno como para que lo pueda absorber ese maíz, ¿no? Es una cuestión de temperatura, más con las temperaturas. Va a tener, nosotros la alta disponibilidad que tenemos en los maíces tardíos es porque están sembrados en diciembre, o sea, con la mayor temperatura y humedad, y llovía bien. O sea, yo te diría que no va a tener el impacto tan alto al principio,
yo monitorearía, así como contaba Belén, qué es lo que está pasando. No hay muchas experiencias acerca de esa experiencia en la cual sembrarlo con la altina, que sembraste sobre la soja en marzo. Sembraste sobre la soja antes de cosecharla. Y bueno, lo que yo sospecho que va a pasar es que la disponibilidad no va a estar tan alta en el principio. Por una cuestión de temperatura, básicamente. No se degrada tan rápidamente el rastrojo. Sí, no me confiaría en hacer un maíz sin fertilización en ese Sí, caso. en ese caso. O probar una franja con... Sí. Bueno, muy bien, damos por terminado el taller, les agradecemos mucho a los disertantes por este tema tan interesante. Por supuesto quedan disponibles si quieren hacerle alguna pregunta afuera y seguir charlando. Gracias.